¿Cómo se ejecuta la brujería dentro de la iglesia? O cómo los satanistas no son identificados dentro de la iglesia. Amén. Recuerda que yo vengo de la brujería, amén, vengo de la hechicería, mi madre también era bruja, mi hermano todavía es brujo, amén. Y venimos de ese mundo oscuro, en donde yo mismo fui instrumento para también cooperar a querer derribar muchas veces personas, ministros, evangelistas, misioneras, misioneros. ¿Logró conseguirlo alguna ocasión? Sí, hubo una sierva de Dios evangelista, Dios la está usando con poder, en donde ella estaba haciendo su ministerio expandido. Y yo logré colarme en la iglesia como un siervo de Dios. Vestía mi ropa larga, vestía bien formal, y allí todo el mundo creía que yo era cristiano. Yo hablaba lengua, pero las lenguas mías no eran lenguas angélicas, eran lenguas satánicas, Wow. atando todo lo que esta mujer hacía y todo lo que hacía el pastor. Al final logré convencerla porque esta mujer tenía una debilidad. Ningún brujo pierde su tiempo con alguien que no tenga debilidad. Si tú no tienes debilidad, el brujo no te ataca. Ahí están las armas para pelear. Ayuno, oración, propósito, silicio. Amén. Y muchos de los pastores enseñan las supuestas herramientas para pelear, que son el ayuno, la oración, el silicio. Amén. Cancelar. Amén. Desactivar. Y es muy fácil tú decir yo cancelo, yo desactivo. Amén. Pero el problema más grande que hay dentro de la iglesia es que los pastores no le enseñan la verdadera herramienta, que es la expansión en tu vida. Amén. Hay algo que se llama el poder de la impartición. La impartición no es lo que yo estoy hablando contigo ahora mismo, sino la búsqueda que yo tengo en Dios, en lo personal. Amén. Por eso es que la iglesia hoy en día es una iglesia enferma, en donde los brujos juegan con la iglesia, en donde los demonios danzan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores le enseñan, gloria al Señor, a hablar 2 o 3 lenguas, o a profetizar, o a danzar, gloria al Señor, pero no le enseñan verdaderamente a pelear con estos demonios. ¿Cómo? Recuérdate que en el día de Pentecostés dice la palabra que estaban unánimes, juntos y en armonía. ¿Por qué el enemigo no tuvo chance de entrar en el día de Pentecostés? Porque si tú lo lees, se lee de un ratico para otro, pero no fue un día ni dos. Ellos supieron esperar. Y allí dice la palabra que ellos esperaron allí, fueron llenos del Espíritu Santo. Allí no estaba María chimeando, no estaba Josefina tampoco chequeándole la falda. Allí no estaba José diciendo si yo sé predicar más que aquel. Aquí todo el que estaba ahí estaba en comunión juntos y en armonía. Y por eso cuando el Espíritu Santo se derrama en aquel lugar, dice que se llenó todo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que hacía falta y lo que hace falta en la iglesia en nuestros días. Amén. ¿Por qué los brujos hoy en día juegan con las iglesias? Porque la iglesia necesita la llenura y la comunión del Espíritu Santo a través del amor, lo que habla Corintios 13. Amén. Dice que si tú tuvieras todos los dones, gloria al Señor, y profetizar y hablas en lengua y no tiene amor, de nada vale. Amén. La primera herramienta que tiene que tener el siervo, el evangelista, es el amor de Cristo en su corazón. Amén. De nada me vale a mí, yo siendo evangelista, siendo pastor, predicar y tener todos los códigos del mundo, cuando yo salgo de la plataforma y aborrezco al pastor de la esquina, o hablo del pastor de la esquina, o hablo del evangelista de la esquina. Amén. Yo predicaré mucho, o profetizaré mucho, o personas me pueden seguir. Amén. A través del don que yo tengo. Pero cuando vaya al cielo no voy a calificar. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que tener el hombre de Dios para poder usar las herramientas espirituales es el amor de Dios en su vida. Tenemos que tener un amor ágape sin condición en nuestra vida para nosotros poder ejercer las herramientas que Dios nos da. Amén. Cuando tú juntas estas 2 herramientas, lo que es el ayuno, la oración, el propósito, el silicio, pero primeramente te preocupa porque Dios limpie tu vida, tu corazón, tu alma, te llene de amor,
estos son dos químicos que cuando se juntan, entonces hacen el complemento de las herramientas forjadas en Cristo Jesús. Amén. Así es. Perdone que lo interrumpa, pastor. Cuando empezamos, nos hizo la salvedad de que usted viene de un mundo oscuro, ¿verdad? Y tiene la experiencia de incluso derribar ciertos ministerios, tuvo esa experiencia. Háblanos tocante un poco de eso, si todavía hoy en día sigue esa función de algunos hechiceros y cómo identificarla. Amén. Mira, tocando el tema sobre los identificar estos demonios, antes de seguir desarrollando esa parte, te quiero dar el desenlace de la muchacha en cual tuvimos las experiencias. Okay. En cual esta muchacha, después que le abrió brecha al enemigo, se descuidó y lamentablemente pudimos nosotros penetrar en su vida. Esta muchacha... Estábamos en la parte de la debilidad, ¿verdad? Okay. Ella entró en la brujería, entró en la hechicería, igual que yo. Ya después que era evangelista. Después de haber sido evangelista. Después que Dios lo usaba, yo logré influirla. Amén. Porque había muchas debilidades en ella. ¿Cuáles eran las debilidades? Que ella le abría la puerta a lo que era la masturbación. Tremendo. Cuando usted, a través de la mentira o de la masturbación o de cualquier tipo de artimaña que use el enemigo en lo personal para abrirle brecha al enemigo, y llegan estos tipos de ataques, lamentablemente los ataques vienen directos a tu vida. ¿Por qué? Porque ya hay una brecha abierta. Y cuando esta brecha está abierta, ahí es donde el enemigo aprovecha para poder ejercer el daño. Amén. Y esta muchacha lamentablemente se entró en la hechicería ya después que yo fui cristiano. Entonces yo luché para que ella volviera a los caminos del Señor. Amén. Y hoy en día ya ella está en los caminos del Señor. Pero volviendo al tema, gloria al Señor, de cómo y cuáles son las herramientas que usan los brujos para poder derribar las iglesias. Porque usted no estuvo hablando de que usted llegó a infiltrarse. ¿Cuáles eran los mecanismos que usted utilizaba en ese tiempo? Para yo poder, o para nosotros, porque no era yo solo, nosotros estábamos en la parte de Haití, en donde le dicen maizal. En donde le dicen maizal, ahí no se consulta con los brujos, ahí se consulta con el mismo Satanás. Wow. Ahí los pactos que se hacen, hay un pacto que se hace con gato, hay un pacto que se hace con sangre de animal negro, sea puerco, sea gato, sea perro. Amén. Pero hay otro pacto que es el pacto de sangre de periodo de mujer. Y a la vez sacrificando en un pentágono con un bloque de hielo, que es ahí en donde esto, a través de esta enviación que hacen los satanistas, después que se invocan los demonios, es ahí en donde esta enviación directamente va inclusivamente hacia la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que está en chisme, a la iglesia que el pastor está descuidado, a la iglesia que el pastor y la pastora están en contienda, porque recuérdate que la iglesia depende después de Dios de una cabeza. Amén. Recuérdate que cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, no le habla a las personas que están alrededor, a los miembros, le habla a la cabeza. Y entonces el brujo se concentra en la cabeza. Manda estas enviaciones a la cabeza. Estas enviaciones que son hechas en un pentágono, en donde se pone un bloque de hielo allí y en donde se hacen ciertos ritos para que las personas que están allí o los pastores que están allí se enfríen a través de estos ataques. Y de repente el pastor comienza a sentir desánimo. De repente el pastor comienza a sentir como un cansancio. La pastora siente también un cansancio, en donde ya mandan personas o a abrir la iglesia y siempre hay contienda o desacuerdo en el pastor o en la pastora. Y ahí entonces entran los líderes, que a través de los mismos líderes que están descuidados también, este demonio va atravesando desde los pastores hacia los líderes y viceversa también.
Si los pastores no tienen brecha y la brecha la tienen los líderes, entonces entra por los líderes, pero nunca busca la cola, siempre busca la cabeza. Amén. Porque el objetivo es derribar la cabeza. Y cuando llegan a la cabeza, entonces entra el escenario de lo personal. Ahí es donde mandan el brujo o los brujos, siempre mandando hombres y mujeres disfrazados de cristianos, falda larga, moño duro, en donde todo el mundo allí cree que son cristianos, en donde todo el mundo, porque hablan lengua, creen que verdaderamente son gente de Dios. Amén. Y lamentablemente, ahora mismo no hay discernimiento de espíritu. Son pocas las personas que tienen discernimiento de espíritu. Tú tocas este tema en las iglesias. Ahora mismo lo que se quiere es mucha opción, muchas actividades, se quiere mucho sonido. Pero cuando se tratan estos temas espirituales de brujería y de hechicería, la gente no quiere. Tú no puedes pelear con lo que tú no conoces. Tú tienes que pelear con lo que tú conoces o tienes que empeñarte a conocer con lo que tú estás peleando. Amén. Y la mayoría de las iglesias hoy en día cogen todos estos dardos a través de los brujos, cómo ellos operan, cómo ellos se manejan. Después que ellos hacen estos pactos diabólicos, en Haití, muchas veces aquí en San Juan, en la parte de San Juan de la Maguana, aquí en la capital, hay muchos brujos que atacan las iglesias. Y los pastores hoy se están durmiendo, porque los pastores lo que están es, si yo visto más bonito que tú, o si tengo la mejor posición que tú, o si yo predico mejor, o si yo ando mejor que tú, o que si tengo el vehículo mejor que tú. Los evangelistas también, con el orgullo del mismo Satanás, el Señor los reprenda. Pero nadie se está preocupando en el mundo espiritual de cancelar, gloria al Señor, toda esta malicia del diablo. ¿Y de dónde se origina toda esta malicia del diablo? ¿Cómo contrarrestar los brujos que hoy en día mandan enviaciones a la iglesia? Y por eso hoy en día tuve la iglesia muerta, en donde los predicadores van. Viene un predicador lleno de Dios, predica, pero cuando el predicador se va, la iglesia vuelve y se queda vacía. Amén. ¿Por qué? Porque estos brujos han usado la herramienta del ayuno, porque ellos ayunan, ellos oran. Aunque ustedes ven, ¿cómo así, pastor? Sí, ellos oran. Oran a sus demonios, oran a Satanás también. Amén. Y hacen ciertos ritos satánicos. Hay un rito que se hace con cráneo de un niño enterrado, de un día, en donde este rito satánico es para que las mujeres que están ahí en esa iglesia caigan con los siervos, caigan en fornicación, caigan en adulterio, en donde muchas veces los pastores o la pastora caen en fornicación y en adulterio por vía de estos ataques. ¿Cómo así, pastor? Aunque no lo relata la Biblia específicamente lo que son los ataques bajo el mundo de la hechicería. Amén. Recuérdate que habla en el libro de Reyes, habla, gloria al Señor, de lo que fue la vida de Saúl, ¿verdad? Y de lo que fue la vida de David. Amén. Gloria al Señor. Y vemos nosotros que la Biblia nos relata de muchos casos o muchos escenarios con brujos, con adivinos, cuando el mismo Saúl consultó a la bruja. Amén. Y ahí nosotros podemos ver, gloria al Señor, que lamentablemente aún muchas veces nosotros teniendo las herramientas para poder atar y desatar y romper con toda esta malicia del diablo, no queremos empeñarnos para nosotros conocer y poder echar manos de las herramientas que tenemos que usar para poder derribar los altares, para poder deshacer las obras del enemigo. Amén. Así es. Wow, tremendo, tremendo. Luego que me gustaría saber que luego de que yo pueda identificar que en mi congregación hay una persona infiltrada, ¿qué se debe de hacer? Mira, para tú poder identificar y poder ver cuando vienen estos personajes dentro de la iglesia, lo primero que tienes que tener es una búsqueda constante en Dios. Eso es lo primero, que es lo primero que hace el enemigo en estos últimos tiempos. El enemigo no le interesa que la iglesia tenga descendimiento de espíritu,
Por eso ataca mucho a los profetas de Dios. Amén. Ellos hay verdaderos profetas de Dios. Y por eso es que tú ves que el enemigo se ensancha en golpear los profetas. Recuérdate que el profeta es la voz, ¿verdad? El profeta es el que alerta, el que Dios usa para alertar al pueblo. Amén. Pero si no hay profecía, la iglesia está ciega y está sorda. Entonces por eso ataca a los profetas. Amén. Pero para tú poder discernir y poder darte cuenta cuando vienen estos demonios, cuando vienen los brujos dentro de la iglesia, lo que tienes que tener una búsqueda constante en el Señor. ¿Cuál es la búsqueda constante en el Señor? Lo primero es tú ponerte de acuerdo con tu hermano, tratar, como dice la Biblia, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, porque antes de tú querer usar las herramientas, tú tienes que tratar de que tu vida sea íntegra delante del Señor, no llevar odio, no llevar raíz de amargura, cancelar toda malicia del diablo, y entonces ahí pedirle al Señor que te llene. Y a través del ayuno y la oración y la búsqueda constante, cuando estos demonios vienen a entrar a la iglesia, literalmente, tú puedes identificarlo a través del discernimiento de espíritu. ¿Cómo puedes tú darte cuenta? Cuando estas personas llegan, siempre estas personas no danzan a la derecha, danzan a la izquierda. Nunca danzan a la derecha, siempre danzan a la izquierda. Y hay algo que cuando ellos ponen la mano detrás, mayormente hay personas que lo hacen inocentemente, pero no cruzan la mano. Ellos cuando están detrás, ellos cruzan la mano detrás, porque ellos están cancelando todo lo que se mueve ahí. Y hay personas que no tienen el discernimiento de espíritu para poder ver estas artimañas del enemigo. Y muchas veces esto es provocado por los mismos pastores y por los mismos evangelistas. ¿Sabes que hay adivinos dentro de la iglesia del mismo pueblo? Porque quieren estar adivinando profecías falsas. Quieren estar diciendo Dios me dijo sin Dios decir nada. Entonces, cuando tú dices que Dios dijo sin Dios decir, tú te estás convirtiendo en un adivino. Y por eso es que el hombre y la mujer de Dios tienen que escudriñar la palabra. También tiene que hacer énfasis en tú conocer lo que dice la palabra y lo que ese hombre está hablando, a ver si viene de parte de Dios, al menos que no sea un testimonio de su vida. Cuando una persona se sube a predicar la palabra, muchas veces nosotros le hemos dado el altar a personas, cuando digo nosotros porque estamos en el redil, amén, se le ha dado el púlpito a brujos, a hechiceros, evangelistas, que hoy en día están mal, están en fornicación, en adulterio, lascivia, orgía, y están cogiendo el púlpito. Esto no se toca y la gente no le gusta que lo toque, los pastores tampoco. Y hay muchas plataformas que tú no puedes hablar de esto, pero hay que hablarlo. Tienen el pueblo podrido, cogiendo el altar en desobediencia. Los otros días había alguien que era un poquito del agrado mío y alguien me preguntó, ¿usted conoce a fulano de tal, evangelista? Y yo le dije, sí, es como si fuera el hijo mío. Pero yo lo dije de agrado porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Y después entonces me vio esa persona y me dijo, varón, ¿cuándo yo soy hijo suyo? Y yo dije, ¿cómo así? Sí, pues usted anda diciendo que yo soy hijo suyo. Y me lo dijo de una forma mal. Y me faltó el respeto. Y yo me quedo asombrado porque yo digo, estos son los evangelistas que andan predicando, desatando código. Amén. Pero después me doy cuenta que el hombre está en fornicación y en adulterio. Que el hombre teniendo su esposa se fue para un país vecino y allí el hombre cayó en fornicación. Wow. Y el hombre ha ido de ciertos tiempos, pero no solamente eso. Que a la esposa la maltrata. Que la esposa es una esclava. Porque le abrimos brechas al enemigo muchas veces para que los brujos entren y no nos damos cuenta. Y muchas veces somos partícipes, muchas veces, de los dardos que manda el enemigo a nuestro hogar. La Biblia dice que tenemos que tratar a la mujer como vaso frágil. Amén. Y como tú me dices a mí que tú eres evangelista o que tú eres pastor cuando tu esposa tú la maltratas, cuando tu esposa tú le hablas mal. Y entonces en tu casa tú maltratas a tus hijos y tu esposa y en la calle quiere botar candela. Y ese mismo espíritu del diablo tú vas y se lo administra a otro. Y por eso es que la iglesia cada día más está peor. Y la iglesia es el 95% el mejor escenario para los brujos.
de estos últimos tiempos. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque la iglesia no quiere buscar la presencia de Dios. Wow. La presencia solamente, la iglesia solamente se quiere enfocar en destruir al hermano, o en la competencia de agradar al hombre, o en que yo quiero que me reconozcan. Yo, el pastor Reynoso, ahora mismo, si yo quisiera, yo estuviera en la posición que yo tuviera una jipeta del año para allá afuera, no ese que tengo. Tuviera de Fiebrú por todos los países y con mi familia, no me interesa eso. A mí me interesa hacer la voluntad del Señor. Y hay personas que hoy viajan, cogen un avión y ya mañana se ponen el título internacional, pero ve a ver su vida, una vida vacía. Cuando llegan a su casa sienten los dardos del enemigo, la opresión del enemigo, porque no son libres. No son libres en Cristo Jesús. No pueden discernir cuando el brujo entra a la iglesia, a dividir la iglesia. No pueden discernir el pastor ni la pastora cuando estos brujos o estas brujas que son zánganos, aquí le dicen brujo, pero allá afuera le dicen zángano en Haití, no pueden discernir cuando esto pasa dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque llevan una vida totalmente descuidada en Dios. Y estas son las herramientas que tenemos nosotros que tener: ayuno, oración, silicio. Pero antes de esto, tenemos que practicar el amor de Cristo en nuestra vida y en la vida de los demás. Las herramientas que usa el enemigo para poder derribar es esperar la división, la contienda, esperar que la iglesia esté totalmente descuidada. Ellos no usan grandes herramientas. Ellos simple y llanamente esperan que la iglesia esté descuidada para ello entonces poder penetrar en la iglesia. Porque recuérdate que un pastor que esté buscando a Dios o un ministro que esté buscando a Dios, no hay brecha. No hay brecha para poder entrar. Ellos pueden usar todas las herramientas, pero no pueden entrar. Ahora, cuando el pastor esté descuidado, solamente ellos, con hacer un conjuro en Haití o mandar un dardo, el pastor puede caer. No tienen que venir personal. Y si vienen personal, derrumban la iglesia. Porque tenemos muchas actividades dentro de la iglesia. Tenemos mucho rebuleo dentro de la iglesia. Y para acá, y para aquí, y para allá. Pero poca presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios no es solamente tú trancarte en un aposento alto. En el aposento alto de Najayo, en Danapogelia, donde una señora que teníamos allá en ese tiempo, allá yo fui. Y cuando fui, llegan una pareja de pastores y la pastora cayó muerta entrando al aposento alto. Porque la pastora y el pastor habían tenido un problema serio porque la pastora no quería saber de la mamá del pastor. Odiaba a la mamá del pastor. Y queremos estar yendo al monte. ¿Por qué usted cree que está pasando hoy en día? Que pasó ahí en Sabana Perdida, por donde vivo. Que un pastor estaba predicando y acabando de predicar le dio un infarto al corazón. ¿Qué pasó ahí? Porque usted cree que está pasando, a cada rato sale en la noticia, en diferentes lugares. Porque es que la gente no quiere entender, Dios está permitiendo esto dentro de la iglesia, para que se bajen de los altares. Porque aún estando en pecado quieren estar en los altares. Y Dios quiere que nosotros reflexionemos y comencemos a activar lo de Dios en nuestra vida. Amén. Para que entendamos que el propósito no es que tú seas famoso. El propósito es de que verdaderamente Dios esté en tu vida y que cuando los brujos vengan a tirar el dardo no sea recibido en tu vida, mucho menos en la iglesia. Así es. Pastor, usted hablaba de algo tocante a una experiencia también. Cuando usted la mencionó, me refrescó esta experiencia que había tenido y era el hablar en lenguas, o sea, cuando los hechiceros hablan en lengua dentro de la iglesia. Fue un tiempo de ayuno, la congregación estaba en ayuno y estoy teniendo una especie, podría decirse un éxtasis, y estaba, cuando estoy así entre despierta y dormida, veo que viene un demonio y me habla lenguas en el oído, pero me doy cuenta que no viene de parte de Dios porque identifiqué que era un demonio.
Y cuando me quedo así me pregunto, cuando Él me habla en lengua, yo también le respondo en lengua. Gloria. Y yo me pregunto, Señor, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque entendí que fue una confrontación de espíritu a espíritu, pero no podía entender con toda claridad lo que había pasado. Estábamos en un propósito por la iglesia. Y cuando el Señor trata conmigo, pasaron unas horas y ya en la noche el Señor me dice, hay demonios que han sido enviados, o sea, están en personas para decir a la iglesia en lenguas. O sea, hay gente que se para hablar en lenguas, como la iglesia no tiene interpretación de lengua, no se da cuenta cuando si está hablando lenguas angelicales o está hablando lengua demoníaca. Háblenos tocante de esa lengua, cuál es la función porque yo tuve esa información, pero no salí de ese mundo, sino fue una experiencia, una información que me dio Dios. Y ya usted, como ha experimentado esa área, háblenos tocante a eso, pastor. Amén. Mira, la lengua satánica, te voy a explicar de una forma en donde no tenga que entrar en esa área directamente, porque el enemigo me usaba en esa área, pero ahora le servimos a Cristo vivo y de poder. Amén. Amén. Y estas lenguas satánicas no surgen en el brujo de una vez, sino surgen del cuarto nivel. Okay. Del cuarto nivel para arriba es donde comienzan estos dones diabólicos a penetrar en la vida del brujo o en la vida de la persona que está escalando la hechicería. Cuando mi hermano ya estaba en el quinto nivel, mi hermano comenzó a salirse del cuerpo. Mi hermano vivía con las mujeres que él le daba, que él quería. Porque él iba y vivía con ella, él dejaba su cuerpo. Y yo me decía, no me tope, tú no vas a ver cuerpo ahí. Y él salía del cuerpo y iba y vivía con mujeres. Y cuando yo veía esto, el cuerpo de él parecía como muerto. Parecía como muerto y los ojos los tenía virados para arriba. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se despega totalmente de Cristo, está conectado de Cristo, le abre un portillo al enemigo para que el enemigo entre. Y las manifestaciones de las lenguas satánicas son mayormente para atar de pies y manos a los protestantes, o sea, a los cristianos. Siempre la lengua satánica viene administrada de ataduras demoníacas de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos lenguas angélicas, amén, recuérdate que tiene que haber un intérprete, amén, y si no lo hacemos para edificación, ¿verdad? Pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque aquí las lenguas que se hablan son lenguas con conocimiento, son lenguas que son para destrucción de la vida del hombre, para destrucción de la vida del cristiano. Amén. Ya no podría pronunciar ningún tipo de lengua porque, como te digo, ya estamos en Cristo Jesús. Pero cuando estas manifestaciones de lengua se hacen, es para mandar maldiciones a las personas, mandar maldiciones a la iglesia. Amén. Para que los pastores ya no puedan seguir con ejerciendo el ministerio que ellos tienen. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando estas lenguas, vienen estos géneros de lengua? Cuando tú te pones a leer la palabra y te das cuenta en el día de Pentecostés, la lengua que hablaron los discípulos, amén, tú te das cuenta que dice que hablaron diferentes lenguas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo también habla, amén, y diciendo que tenemos que tener siempre un intérprete o tener nosotros mismos edificación de la lengua que hablamos. Pero hoy en día aparece un intérprete de la nada y se comienza a hablar una lengua que no se entiende absolutamente, ni el que la está interpretando entiende la lengua.
y siempre se ve un ángel por aquí, se ve una espada por aquí. Pero el problema es que ni se ve el ángel ni se ve la espada, ni se ve tampoco ningún tipo de manifestación del Espíritu. Amén. Yo a veces no entiendo cómo predicadores, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Y tú lo estás buscando y no los hallas, porque que están en la carne. ¿Entiendes? Están en la carne. Y a estar en la carne, lamentablemente, tú no puedes ver nada. Yo he estado con hombres de Dios, trancado, y con hombres de Dios también en actividades. Y cuando hombres de Dios dicen, veo el ángel de Jehová que comienza a acercarse, usted siente la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está hablando Dios a través de del predicador o de las personas. Pero en estos tiempos no, un grupo de predicadores mentirosos, habladores, chismosos, ¿entiendes? Sin discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, porque andan detrás de un sobre, ¿entiendes? Y cuando vienen estos satanistas, no pueden discernir. ¿Por qué no pueden discernir? Porque el Dios de ellos es el Dios dinero. Nosotros fuimos a las Américas, y eso está de testimonio en las Américas, donde yo fui a predicar, me invitaron, y cuando yo estaba en el altar de rodillas, me entró una fiebre por dentro. Y comenzaron los ojos a ponérseme que se me querían salir. Y habían 2 haitianas sentadas ahí. Y todo el mundo estaba glorificando y alabando. Y ellas se separaron de ahí, comenzaron a glorificar supuestamente a Dios. Y yo, pero Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Y me entró una fiebre, y cuando me paré de allí que comencé a predicar, estas mujeres se pararon y comenzaron a hablar lengua. Todo el mundo creía que eran lenguas angélicas que estaban hablando. Y cuando el Espíritu Santo me agarra a mí, gloria al Señor, comienzo yo a discernir que eran lenguas satánicas. Y ellas comenzaron a decirme, ellas no hablaban en español, porque me di cuenta después que se arrepintieron, que yo comencé a hacerle preguntas y no me contestaban, que no saben español. Y cuando yo comienzo a contrarrestar estas mujeres, brujas, zánganos, amén, que tenían el lugar ahí contaminado, de repente allí ellas comienzan a enfrentarme y comienzan a decirme que me van a podrir y que van a hacer que mi sangre caiga por el suelo en su lengua y que me van a enfermar a mí y a mi familia. Y yo comencé a hablarle en las lenguas también que Dios me dio, comencé a hablarle de parte del Espíritu Santo. Esas lenguas usted podía interpretarlas en el Espíritu. Sí, pues yo podía entender lo que ellos me estaban diciendo. Wow. A mí. ¿Por qué? Porque recuérdate que cuando el hombre entra en una dimensión espiritual profunda, el hombre puede discernir con lo que le está haciendo guerra. Mira, aquí muchas veces, como yo siempre he dicho, yo no soy un hombre muy deletrado, que me sé la palabra ni nada de eso. Amén. Pero yo siempre lo he dicho, yo no seré muy deletrado en cuanto a saberme la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, saberme todos los códigos. Pero si algo Dios me ha enseñado es a discernir y saber cuando un demonio está operando en una persona. Porque muchas veces las muchas letras matan. Y tú puedes tener todas las letras del mundo o puedes tener todos los códigos del mundo. Pero ¿de qué te vale a ti si cuando el demonio entra a tu casa tú ni cuenta te das? Si cuando la mestresa comienza a atacarte, tú ni cuenta te das. En donde tú, siendo evangelista, estando en una multitud de hombres y mujeres o de jóvenes y jovencitas, tú en vez de administrar los jóvenes de la iglesia, tú comienzas a administrar todo lo que se llama jóvenes. Y mientras más buena moza, más tú la administras. Usted está en la carne, hermano. Usted está en la carne. Porque no pueden administrar. Pero las señoras mayores de 70, 80 años, esas no la administran. Pero sí administran las jovencitas de la iglesia. Y cuando se termina el culto, tienen la viejita que llevarle a los muchachos de la iglesia para que ellos oren por ellos. ¿Por qué? Porque no hay un orden, sino solamente es el orden carnal. El orden carnal, y es ahí en donde la iglesia hoy en día no puede discernir, ni puede tener el discernimiento para poder identificar estos géneros de demonios. Así es, pastor, esta enseñanza ha sido tremenda y yo sé que mucha gente está siendo edificados y esta enseñanza que se están recibiendo son estrategias poderosas. Yo quiero que ya hemos llegado al final del tiempo,
que de manera breve usted nos regale un consejo y también un tiempo de oración antes de cerrar este video. ¿Sí, pastor? Amén, gloria a Jesús. Sabe que yo estando en mi casa, estaba hablando con una evangelista puertorriqueña y ella me llamó desesperada y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo me voy de la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque mi pastor se llevó de lo que dicen los líderes, diciendo que yo había caído en fornicación y en adulterio, cuando yo me estoy guardando. Y no averiguó si eran verdad o eran mentiras. Se llevó de lo que dicen los líderes. Y le pusieron disciplina. Y la acusaron. Y hoy en día, ella se apartó del camino. El consejo que yo puedo darte a ti, joven que me escucha, que está en la iglesia, amigos que me escuchan, amén, es que busquemos a Cristo incondicional. Amén. El pastor falla, yo fallo, amén, pero Dios no falla. Dios dice en su camino, Él dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré a ti. Cenaré contigo y tú conmigo. Pero muchas veces estamos dentro de la iglesia y no hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Dios. Dios en esta tarde te trae una palabra fresca, una palabra a tu vida. Amén. Que le busquemos, amén, que le abramos la puerta del corazón, porque el hombre te puede rechazar. El hombre te puede echar a un lado, pero Dios no te echa a un lado. Amén. Así que busquemos a Cristo mientras pueda ser hallado. Y en estos tiempos son tiempos que tenemos nosotros que buscar a Dios. Son tiempos últimos finales, son tiempos apocalípticos. Ya estamos en los últimos tiempos y Cristo viene. Evangelista, buscar a Cristo mientras pueda ser hallado.